Sábados de Esperanza. Un feliz sábado a la familia adventista del séptimo día y también a ese grupo maravilloso de amigos de Esperanza Colombia TV que sábados tras sábado se une y se coloca al frente de las pantallas para escuchar los mensajes, para oír la palabra de Dios. Un abrazo para todos. Hoy tengo un tema muy especial. Hoy le voy a hablar acerca de lo que es la relación nuestra con el Señor Jesucristo. Y le voy a hablar de varias clases de personas que se movían en torno al Señor Jesucristo. En esencia, les voy a hablar acerca de las personas que alcanzaban una intimidad con el Señor Jesús, con la intención de impulsarlo a usted. Este tiempo es el tiempo magnífico para lograr una mayor relación con el Señor Jesucristo. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, había muchas clases de personas a su alrededor. Por supuesto, esas personas tenían diferentes motivos para acercarse al Maestro. Pero estar cerca de Él no era garantía suficiente para la salvación. Vamos a mirar esos grupos de personas para evaluar la calidad de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en materia. El primer grupo era la multitud. Escúchelo bien, la multitud. Ya su nombre nos dice mucho, ¿verdad? Este grupo aparece registrado en la Santa Palabra. Si miramos el Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y los versículos 1 al 10, vamos a encontrar algo interesante allí. Expresa este pasaje lo siguiente: después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Y note esto, mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Aquí señala una gran cantidad de personas que estaban siempre alrededor de él. Siempre que el Salvador hablaba en público, era rodeado por una multitud que se mantenía allí cerca, expectante. Pero esa multitud no estaba interesada en su persona, sino en lo que Jesús podía dar. Lo buscaban incesantemente, lo perseguían casi de manera obsesiva. El Evangelio según San Juan en el capítulo 6, el versículo 24, dice lo siguiente: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Para qué? Miren lo que dice la palabra. Buscando a Jesús. Lo buscaban de manera insistente. Pero la motivación que los impulsaba a buscar al Maestro no era la mejor. Y el Señor Jesús lo sabía. Y eso está registrado en la palabra. Allí mismo, en Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante, expresa: y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero miren la respuesta del Señor Jesús: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Notan ustedes que el Señor Jesús conocía los motivos, las motivaciones de las personas. La escritora cristiana, autora de la mejor biografía que se haya escrito sobre Jesús, expresa lo siguiente: no le buscaban por algún motivo digno, sino que como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir todavía otros beneficios temporales vinculándose con Él. Es interesante, la gente, sí, la multitud buscaba a Jesús, pero tenía motivaciones totalmente diferentes. Aquí nos podemos hacer la pregunta, hermanos, amigos, ¿qué nos motiva a nosotros a ser creyentes, a ser cristianos?
¿Tenemos la correcta motivación para ser creyentes o para asistir a la iglesia? ¿Qué nos mueve? ¿Nos mueve lo material? ¿Alguna persona que está allí presente? Alguna vez conocí un joven que venía a la iglesia permanentemente y él desapareció, dejó de asistir. Y un día me lo encontré en la calle y le pregunté, no te he visto más en el templo, ¿por qué no estás visitándonos? ¿Estás asistiendo a otro templo? Y me dijo, no, la verdad es que yo iba allí me habló de una muchacha, me dio el nombre de una chica, me dijo por ella, pero ella se trasladó a otra ciudad y yo iba ahí porque me interesaba ella. ¿Qué nos motiva a nosotros? ¿Qué nos motiva a ir a la iglesia? ¿Qué nos motiva a buscar a Jesús? Algunos beneficios, privilegios, fama, poder, tener valor, valía, mandar, comodidad, viajes, egocentrismo. ¿Qué nos atrae a la iglesia y al Señor Jesús? Hablando de nuestras motivaciones, Elena G. de White declaró lo siguiente. Ella dijo, nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. ¿Qué cita tan impactante esa? Cada acto nuestro, sin importar la dimensión del mismo, es puesto bajo la mirada escrutadora del Dios Altísimo. Y es Él quien discierne la motivación detrás de cada acción nuestra. Cada acto de nuestra vida, sea excelente y digno de alabanza o sea merecedor de censura, es juzgado por el investigador de los corazones de acuerdo con los motivos que lo impulsaron. Se cuenta la experiencia de una persona que cortaba el pasto de la viuda que había en el barrio donde él residía. Constantemente él iba, lo hacía periódicamente, cortaba el pasto. Y cuando alguna vez alguien lo elogió, qué bueno, qué acto tan generoso, qué acto tan bondadoso, la persona dejó ver el motivo real que lo movía a cortar el pasto de la viuda. Él dijo, espero que algún día cuando ella se siente a hacer su testamento tenga en cuenta su jardinero favorito. No importa cuán ricos o pobres seamos, cuánta educación tenemos, el Dios eterno conoce la realidad de nuestro corazón. Quiero invitarte a observar esta sorprendente aseveración. Miren, Dios no estima a los seres humanos por su fortuna, su educación o su posición social. Eso es magnífico. Pero mire que esto todavía es mejor. Los aprecia por la pureza de sus móviles y la belleza de su carácter. ¡Wow! Magnífico, maravilloso eso. Por eso el Señor Jesús discernía la motivación que impulsaba a esa multitud, a ese grupo, el primero del que estamos hablando. Él sabía que no eran sinceros. Él trataba de alcanzarlos y crear en él las motivaciones correctas. Mire que él los empujaba a buscar al maestro de la forma correcta. Pero Elena G. de White expresa la realidad que ellos tenían en su corazón al acercarse a Jesús. En el libro El deseado de toda la gente, la mejor biografía escrita acerca de Jesús, dice, el amor a los honores los cegaba. El amor a los honores. El Salvador del mundo trató de atraer la atención de ellos a mejores cosas. Les mostró que había algo superior a lo material y a los honores del mundo. En Juan 6:27 está registrado. El Señor Jesús apeló a ellos diciéndole, trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Voy a leer una parte del libro El deseado de todas las gentes. Repito, es la mejor biografía escrita acerca del Señor Jesucristo. Allí expresa, hablando de lo que el Señor Jesús buscaba en la gente y de lo que la gente buscaba en Él, allí expresa lo siguiente. Quería atraer a los hombres así como su Salvador. Deseaba desviar su mente de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundanal estorbaría su obra. Es más, allí se nos dice que el Divino Maestro se sentía incómodo con la adulación de esas personas y con sus pretensiones. Está escrito en ese libro lo siguiente: la admiración de la muchedumbre negligente contrariaba su espíritu. En su vida no cabía manifestación alguna de amor propio. El homenaje que el mundo tributa al encumbramiento, las riquezas o el talento era extraño para el Hijo del Hombre. ¡Qué interesante! Hermanos y amigos, la intención de Cristo era atraer sus mentes a las cosas espirituales. Escuchen lo siguiente, este pensamiento es valioso. Jesús no empleó ninguno de los medios que los hombres emplean para obtener la lealtad y el homenaje de los demás. El Señor Jesús hacía las cosas de manera diferente a como las hacemos los seres humanos, de manera mundana. ¿Qué es lo que te debe atraer a Dios y a la iglesia? Bueno, hay cosas que la iglesia y Dios te ofrecen. En la relación con Cristo Jesús nosotros podemos encontrar una nueva vida nueva, transformada, llena de plenitud, de seguridad, de certeza. Podemos encontrar transformación, el amor de Cristo, amistad, compañerismo, servicio a Dios y a los demás, y eso motiva más que cualquier cosa. Pero realmente la mayor motivación al acercarnos a Cristo y a la iglesia debe ser la salvación. Ok, hemos hablado del primer grupo, ¿verdad? La multitud. Ahora vamos a hablar del segundo grupo. Ese segundo grupo es el de los religiosos. El segundo grupo, los religiosos. Siempre que Jesús enseñaba o hacía un milagro, había un grupo de personas que siempre estaba cerca. Eran los escribas, los saduceos, los fariseos. Ellos estaban allí para encontrarle un error y acusarlo haciéndolo público. Este grupo es diferente al anterior. Y siempre estaba cerca del Salvador acechándolo a ver cuándo se equivocaba. Vamos a buscar ese grupo en la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. Busca en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, los versículos 1 en adelante. Allí expresa lo siguiente. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Pero mire lo que dice el versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Y salidos los fariseos, note, se confabularon con los herodianos contra él para destruirle. Este grupo de personas es diferente a la multitud, eran personas religiosas que profesaban una fe. Estas personas buscaban impresionar a los demás con sus ritos religiosos, usaban la religión para presumir con sus ropas y todas esas cosas, ¿verdad? Les voy a leer una aseveración certera que nos habla de la clase de carácter que esas personas tenían. Hablamos del primer grupo, la multitud, estamos hablando del segundo grupo, los religiosos. De ese grupo, esta declaración expresa lo siguiente. Los fariseos procuraban distinguirse por su ceremonial escrupuloso
y la ostentación de su culto y caridad. Mostraban su celo por la religión. Les voy a hacer una lista de los rasgos de acuerdo a lo que expresa el deseo de toda la gente de este grupo de personas, de los religiosos. El deseo de toda la gente, la mejor biografía escrita acerca del Señor Jesucristo. Si no la tiene, búsquela para leerla. Allí nos hace esta lista, miren. Amaban la ostentación, tenían una falsa justicia, eran egoístas e hipócritas, estaban orgullosos de su linaje, eran envidiosos, eran confabuladores, y en la cita que leímos anteriormente nos habla un poquito de eso. Cualquier parecido con la realidad actual es una mera coincidencia. ¿Saben ustedes que hoy existe un grupo moderno similar que está en la iglesia, que trata de seguir a Jesús, pero que se cree en la policía de Dios? Supuestamente analizan, critican, señalan los errores, los hacen público. Todo eso lo hacen escondido detrás de máscaras de piedad y de sabiduría. Esta clase de personas viven la religión de amargura en amargura y causan mucho daño. Alejan a las personas que se acercan a la iglesia y que también se quieren acercar a Cristo. La escritora cristiana, Elena White, ella escribió lo siguiente hablando de este grupo. Esto, hablando de todo lo que acabamos de mostrar en la lista, esto ocasionó la ruina de los judíos y, ojo, miren, y será la ruina de muchas almas en nuestro tiempo. En otras palabras, podemos decir que tenemos fariseos modernos en nuestro medio. Para que lo entiendan así, escuchen esto. Miles, es Elena White, miles están cometiendo el mismo error que los fariseos. Antes que renunciar a alguna idea que le es cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las Luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. ¡Wow! Hasta aquí he mencionado dos grupos. La multitud, que se acercaban con intereses no santos a Cristo, y los religiosos que pues eran diferentes, se escondían detrás de la religión. Pero voy a señalar un tercer grupo. Ese grupo es el de los seguidores. Este grupo es mejor. El grupo de los religiosos es mejor que el grupo de la multitud, pero este grupo, el de los seguidores, es mejor. Vamos a buscarlo en la Biblia. Este grupo aparece en la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 25. Allí nos dice lo siguiente: muchísima gente de las regiones de Galilea, de Judea y Decápolis seguía a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos que están al otro lado del río Jordán. Jesús tenía muchos seguidores. Muchos de esos seguidores se transformaron en discípulos. Eran distinguidos en medio de la multitud porque tenían el poder y la autoridad delegada de Jesús. Podían predicar, ojo, los seguidores eran privilegiados. Podían predicar, podían sanar enfermos, echar fuera demonios y aún profetizar. Eran miembros de iglesia, podríamos decir. Se quedaban contentos solo con el hecho de ser usados y no iban un poco más allá. Ese era el problema de ellos. Hay un grupo en la iglesia hoy y de personas que se acercan a Jesús que actúan de manera similar. La Biblia presenta una muestra de este grupo de personas allí en Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17:10. Este pasaje dice lo siguiente, y eso nos llega a nosotros. Así también vosotros, cuando hayáis hecho
todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Recuerdan que este grupo de los seguidores se limitaba a hacer solo lo que le pedían. Hay mucha gente en la iglesia que se limita solo a lo mínimo. Vienen a la iglesia el sábado, están en el culto del sábado. A las sociedades jóvenes no vienen, pero vienen por lo menos el sábado en la mañana. El domingo vienen unos pocos, el miércoles viene otro poco. Traen los diezmos a la iglesia, cantan en la iglesia, no comen cerdo, por decir algo, no comen cerdo, etc. Es decir, hacen lo que se les pide y nada más. Miren, pero Dios espera más de los seguidores, espera más de ti, espera más de mí. Después de hacer todo lo que acabo de mencionar, hay que hacerlo, Dios nos pide hacerlo, tenemos que hacer algo más. Hay una tarea más que Dios espera que hagamos para ser más que seguidores. Después de ocuparnos de las cosas del Señor, Él espera que nos ocupemos del Señor de las cosas. ¿Entienden eso, verdad? Lo entienden, lo comprenden. No tener una religión mecánica. Culto el sábado, culto el miércoles, culto el domingo, devuelvo los diezmos, etc. No. Algo mecánico, no. El Señor, además de esas cosas que son importantes, miren que no estoy demeritando nada de eso. Si haces eso, vas en buen camino, vamos. No lo dejes de hacer, hazlo mejor cada día, pero el Señor espera algo más. El Señor espera que nos ocupemos de Él, una relación con Él, una intimidad con Él, el estudio de la palabra, la oración. Yo creo, hermanos y amigos, que ustedes entienden lo que estoy tratando de decirle. Los seguidores son mejores que los religiosos, ¿entienden? Están a punto de lograrlo, están un paso antes, pero tienen que esforzarse, necesitan esforzarse por ese otro poquito, por un poquito más. Pero como no lo hacen, muchos de los seguidores se quedan en el camino. Miren esta apreciación acerca de los seguidores. Perecen con los malvados, aunque profesaban ser seguidores de Cristo. O sea, hay seguidores que mueren, que se pierden, porque no van más allá. Se vuelven siervos inútiles, haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Que es necesario hacerlo porque la Biblia lo dice. La Biblia dice traer los diezmos al alfolí. El Señor Jesús dice escudriñar las Escrituras. No dejando de congregarnos, eso lo dice la palabra de Dios. Sin profeta el pueblo será disperso, eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que comer, que no comer, todo eso nos lo muestra. Pero el Señor quiere que además de esos elementos nosotros tengamos una relación poderosa con Él. Que tengamos una relación poderosa con Él. Miren, este tiempo, si hay algo, si podemos sacar algo bueno del tiempo de cuarentena, es que tuvimos suficiente tiempo para acercarnos al Señor, para orar más, para pasar más tiempo con Jesús, hablándole, contándole nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, hablándoles de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, hablándoles de nuestros planes futuros, hablándoles de nuestra vida, hablándoles de los miedos, de los temores que nos han asaltado durante toda esta pandemia. Hemos tenido tiempo. ¿Lo has aprovechado? Voy a darles ejemplo de dos seguidores de Jesús que lo tuvieron todo. Al final, uno de ellos lo logró y el otro no pudo. El otro terminó mal. Me refiero a dos seguidores, a Judas y a Juan. Judas, así como su compañero Juan, profesaba ser discípulo de Cristo, pero Judas poseía solamente la forma de la piedad, la apariencia de la piedad. Él no humilló su corazón, él no confesó sus pecados.
resistiendo a la influencia divina, deshonró al maestro, a quien supuestamente amaba, porque él era un seguidor. Judas violó su conciencia y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. La práctica de las verdades que Cristo enseñaba se oponía a los deseos y propósitos que él tenía y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo, dar ese otro paso. Le faltó un centavo para el peso. Acerca de Judas se puede leer en otro libro muy bueno. Les hablé del deseado de toda la gente. Hay otro libro precioso, Hechos de los Apóstoles. En ese libro podemos leer algo interesante acerca de él. Allí expresa: en vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas, acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. ¡Wow! ¡Qué peligro! Cuando no vamos más allá, cuando nos quedamos estancados. Hermanos míos, miren, Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos, los dos discípulos, tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir el modelo divino. Los dos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter, así como nosotros. Y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter como nosotros. Vamos a leer una cita donde vamos a encontrar la causa de la victoria de Juan y de la derrota de Judas. Vamos a leer esa cita para que ustedes noten algo interesante allí. Mientras uno, en humildad, aprendía de Jesús, ese Juan, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor, Judas. Así hay miembros de iglesia, los que hacen, los que practican y los que solo escuchan. El uno, destruyendo diariamente el yo, Juan, y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, Judas, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Qué triste, ¿verdad? Dos personas con las mismas oportunidades. Estamos hablando de las clases de personas que se movían alrededor de Jesús en el pasado, ya que eso nos muestra la clase de personas que se acerca a Jesús en este tiempo, que viene a la iglesia. Y hemos presentado tres clases de personas diferentes. Hablamos de la multitud, no tenían motivaciones correctas para venir a Jesús o para venir a la iglesia en este caso. Los religiosos estaban en la iglesia, pero tenían ciertos problemas. Los seguidores, que estaban cerca de la meta que debe tener todo creyente, pero que les faltó un poquitico, un pedacito les faltó para lograrlo. Entonces ahora vamos a ver el cuarto grupo, es el de los íntimos. Esta clase de personas también son presentados en la palabra, los íntimos, Juan 21:20. Vamos a leer ese pasaje. Allí expresa: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, miren qué lindo esto, el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Notan ustedes? Había alrededor de Jesús una multitud, había fariseos, saduceos, escribas, etc. Había muchos seguidores, pero había uno al que amaba Jesús. Uno solo era el íntimo, el que se recostaba en el pecho del Salvador, el que escuchaba los latidos de su corazón, el que sabía los secretos de las cosas que estaban por suceder. Era Juan. ¿Podría catalogarse esta amistad
tan íntima entre Jesús y Juan como acepción de personas? ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿Qué piensa usted? Le voy a leer un pasaje bíblico que le puede ayudar a encontrar la respuesta para esa pregunta. Está en Romanos capítulo 2, versículo 11. Y mire lo que ese pasaje expresa, lo que dice ese pasaje. Ese pasaje dice de manera muy sencilla lo siguiente: Dios no tiene favoritos. ¡Wow! ¿Sí ven qué pasaje tan poderoso? Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Miren, no era que Jesús prefería a Juan, era que Juan prefería a Jesús. Juan renunciaba a su vida, a los placeres de su juventud. Acuérdense, Juan era joven. Él renunciaba a sus sueños personales para vivir en función del maestro que le llamó. Juan no se conformó con lo que los demás se conformaban, solo con ser salvo, solo con ser llamado y usado por él. Juan quiso ser más que eso. Juan quiso ser amigo íntimo de Jesús. Vamos a revisar el concepto del don profético. Mire lo que dice el don profético. Más que todos sus compañeros, mire, más que todos sus compañeros, Juan, el discípulo amado, se dio al poder de esa vida maravillosa. Juan fue transformado observando la vida maravillosa del Señor Jesucristo, porque él contemplaba el carácter del Salvador, porque estaba más cerca. Miren, es muy sencillo, todos tenían la misma oportunidad, Judas, todos los discípulos, pero entonces los 12 estaban allí, estaba toda la multitud, el Señor Jesús les hablaba 1 hora y entonces una gran parte de la gente que estaba allí se iba, los de la multitud se iban, quedaban los religiosos, y Jesús hablaba 1 hora. Entonces los religiosos ya se cansaban, hay que ir a hacer esto y se iban. Quedaba otra gente allí, ¿recuerdan? Los seguidores, se quedaban ahí, los seguidores, los 12 se quedaban, ya el resto se había ido, se fue la multitud, se fueron los religiosos, quedó solamente ese grupo de 12, los seguidores, y Jesús hablaba 1 hora. Y entonces se iban cansando, uno cogía para allá, otro para acá, este se ocupaba de aquello, aquel se ocupaba de esto otro. Y finalmente, cuando todos se iban, cuando los 11 se iban, se quedaba Juan con el Señor Jesús y le decía: Maestro, tú enseñaste algo que yo quisiera que me explicaras más todavía, lo quiero entender mejor para ponerlo en práctica. ¡Qué bonito! Ese era Juan, Juan. Eso nos muestra, hermanos y amigos, que el grado de intimidad con Cristo depende de cada uno de nosotros, depende de ti. Y la Santa Palabra lo confirma. Cuando tú lees allí en Santiago, en el capítulo 4 y versículo 8, encuentras una aseveración maravillosa. Allí dice: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. ¡Qué hermoso! Busca la amistad de Dios, Él quiere tu amistad. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Somos nosotros los llamados a buscar una relación profunda con el Maestro. Podemos aprender de Juan. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador, regañado, y él aceptó sus reprensiones, él aceptó sus regaños. A medida que el carácter del divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló, le hizo ceder ante el Maestro, abrir su mente, abrir su corazón, abrir su ser entero y decirle: Maestro, qué imperfecto soy, qué perfecto eres, cámbiame, transfórmame. ¿Cuándo voy a ser como tú? ¿Qué más debo hacer para ser como tú? Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura, la tolerancia de Jesús, oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro.
La perseverancia en la vida cristiana, hermanos, vale la pena. Amigos, vale la pena. La perseverancia en la vida cristiana paga. Miren, pueden existir defectos notables en el carácter suyo o mío de una persona, pero cuando se llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, cuando se llega a una intimidad con el Señor Jesús, el poder de la gracia divina transforma y santifica. Quiero que observen este concepto inspirado. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Por la contemplación. Y usted va a decir, oiga amigo, oiga pastor, enséñenos cómo es la contemplación. El Señor nos dejó su santa palabra, allí podemos aprender de leer, de contemplarlo. Nos dejó ese recurso de la oración y nosotros nos podemos sentar en la mañana media hora, una hora, lo que tú creas, y sentarte allí y decirle al Señor, mira cómo soy, mira cómo pasó mi día de vida anoche, mira cómo pasé la noche, mira cómo estoy viviendo, qué más debo hacer, qué hay que cambiar en mí. Mira esto que está en mí, que no puedo con esto. Mira estos pensamientos que están aquí, cómo me deshago de ellos. Tú puedes hacer eso. Eso es contemplar. Cuando sales con Jesús, con la Biblia, a tocar puertas, a buscar personas que quieran saber acerca de esa persona que tú tanto amas, de ese amigo maravilloso, compartir tu amigo con otros. Eso es contemplación. Llegó la hora entonces de hacernos la pregunta del millón. ¿Qué somos nosotros? De los 4 grupos. ¿Con cuál de esos grupos nos identificamos más? ¿Eres tú uno más en medio de la multitud? ¿Eres tú un religioso que sabe lo que tiene que hacer pero que no va más allá de eso? ¿Eres un seguidor que tiene el poder de Jesús pero no tiene su amistad? ¿O eres un íntimo que vive en función de su amado? ¿Qué eres tú? Yo estaba visitando en el hospital a una feligrés, como pastor, a una feligrés que estaba en una sala muy especial en el hospital. Su pronóstico era bastante difícil y me habían dicho lo más probable es que se va a morir. Cuando entré allí y comencé a ministrar a esa ovejita, esa hermana me hizo una petición clara y directa. Me dijo, pastor, yo quiero que usted me escuche. Yo he plantado iglesias, yo he abierto grupos, yo he construido templos, todo eso con recursos míos y de mi hijo. La iglesia que estoy administrando ahora, ella era una líder de iglesia, yo la formé, yo mandé a hacer las bancas, todo lo que está en ese templo lo hice yo. Y toda la gente que se reúne ahí la gané yo los busqué alrededor de mi casa, casa por casa, puerta por puerta, toqué, les hablé de Jesús, les hablé de la palabra, insistí hasta que le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Yo me pasaba gran parte del día en la calle, hablándole a la gente, buscando a la gente, preparando los temas para el sábado, para el domingo. Casi toda mi vida se la dediqué a las cosas de Dios. Y ahora estoy aquí en esta cama a punto de morir. Y quiero confesarle algo. No estoy preparada. ¿Se dan cuenta? Ella era una religiosa, era una seguidora. No estoy preparada. Por eso lo mandé a buscar para pedirle un favor. Necesito que se arrodille y le diga a Dios que me dé una oportunidad más. Dígale a Dios que no me deje morir todavía. Dígale a Dios que me dé un tiempo para cambiar esa parte de mi vida que descuidé. Me descuidé a mí misma, mi relación con Dios, la descuidé por estar haciendo las cosas de Dios. Me olvidé del Dios de las cosas. Dígale a Él que me dé esa oportunidad, que me dé unos días de vida para recomponer esa parte. Y recuerdo que nos arrodillamos y yo le dije a Dios, ¿escuchaste lo que ella está pidiendo? Escúchela, Señor, concédale esos días de vida.
Y saben, yo me quedé asombrado cuando volví a ese hospital unas semanas después y no la encontré allí. Creí que se había muerto y me dijeron, no, ella salió, ella se recuperó casi milagrosamente y fuimos. Yo fui a visitarla y la encontré activa allá en su casa. Tenía una mesa, allí tenía fritos y cosas que estaba vendiendo. En la mañana ese era su trabajo. Pero noté que la Biblia y un libro del don profético estaban sobre la mesa. Cuando me vio, vino y me abrazó. Pastor, el Señor nos escuchó. Y créame, pastor, que estoy disfrutando estos días con el Señor. Ahora me estoy levantando temprano, le dedico tiempo a la oración, dedico tiempo a hablar con Dios, dedico tiempo a escuchar al Señor, dedico tiempo a su palabra. Igual salgo a hacer obra misionera, pero ahora estoy pensando en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis acciones. Estoy buscando en el pasado, hurgando en el pasado para ver en qué cosas me equivoqué. Estoy tratando de corregir esa parte de mi vida y créame que me siento feliz. No sé por qué perdí tanto tiempo, pastor. Es más, ¿quiere que le diga algo? Ya estoy lista para morirme. Si me tengo que morir, ya estoy lista para morirme. Y saben ustedes que se murió, ¿no? Ella se murió. En poco tiempo murió. Yo la fui a ungir. Y cuando estaba allí en su lecho de enferma, entonces llegué con un compañero a ungirla, a hacer el ungimiento. Hermana, ¿tiene algo que decirle a Dios en estos momentos? ¿Alguna confesión? Ya yo hice todo eso, pastor, en el tiempo que Dios me dio. Yo estoy feliz, sé que me voy a morir, el Señor me dijo que me voy a morir y entonces... pero me siento bien, me siento plena, sé que logré lo que no había logrado antes. Dígale al Señor que estoy agradecido con Él por lo que hizo por mí, por darme esta oportunidad de cambiar el rumbo de mi vida. Y entonces ahora yo me estoy deteriorando mucho, pastor, míreme, de verdad había desmejorado mucho físicamente. Dígale a Dios que no me deje acabar más, dígale a Dios que ya me deje morir. Que ya está todo listo entre los dos. Y recuerdo que pusimos el aceite y la oración que hicimos fue esa, repetir las palabras de ella. Al otro día, una de las hijas llamó, pastor, mi mamá descansó feliz en el Señor. Hubo tiempo. Dios está buscando, hermanos, amigos, miren, Dios está buscando íntimos. Más en este tiempo difícil que estamos viviendo. El Salmo 14, en el versículo 2 lo dice: el Señor observa desde el cielo a los seres humanos para ver si hay alguien que sea sensato. Note, alguien que busque a Dios. Dios está buscando. Es una búsqueda constante, permanente, incesante. Dios está buscando. Y sería triste que ocurriera lo mismo que ocurrió en el pasado. Mire cómo lo registra la palabra. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera delante de Dios. Eso está en el libro de Isaías. Muchas vidas están terminando en medio de esta pandemia. Nada garantiza la nuestra. Este virus nos puede alcanzar, encontrarnos fuera de base, puede destruirnos. Pero qué triste que nos tome sin prepararnos, sin estar preparados. Saben, ahí en Isaías 64:7 dice una gran verdad, dice: y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti. Hay una versión que dice: no hay nadie quien te busque, nadie que madrugue para aferrarse, para agarrarse de ti. Dios está buscando gente que interceda. Dios está buscando gente que se presente delante de Él tal como es y le diga: aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi ser entero. Escudriñame, Señor, y con el poder de tu Espíritu quita todo lo que sobra, añádeme lo que falta, hágame diferente, cámbieme, transfórmese, hágame como usted quiere que sea. Hábleme, Señor, hábleme, escúcheme, pero hábleme. Dios anhela que nos aferremos de Él.
Es tiempo de crecer en intimidad con el Salvador. Aprovechemos para profundizar nuestra relación con el Maestro. Esa es la búsqueda incansable de Dios. Personas que quieran entrar en una relación estrecha, íntima con Él. Anda buscando íntimos. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Necesitamos pasar más tiempo con el Salvador, contemplarlo más, estudiar más su vida, estudiar más su carácter, envolvernos en su amor, espaciarnos en sus portentos. Hay un consejo de la escritora cristiana adventista Elena White magnífico. Ella escribe: sería bueno que dedicásemos 1 hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Y nos muestra el beneficio al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana. Podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. ¡Qué maravilla! Él nos está esperando. Él nos está esperando. Note esta joya preciosa, esta gema valiosa. Nos acercamos a Dios por invitación especial y Él nos espera para darnos la bienvenida a su sala de audiencia. Podemos ser admitidos a la intimidad y comunión más estrecha con Dios. ¡Qué Dios tan generoso y bondadoso tenemos! La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a ser medios consagrados por los cuales Él pueda obrar. El tiempo pasa rápidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios lo que le pertenece. No le rehusemos lo que, aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina. Él nos pide todo el corazón, démoselo. Es suyo, tanto por derecho de creación como de redención. Él nos pide nuestra inteligencia, démosela, es suya. Pide nuestro dinero, démoselo, pues es suyo. No sois vuestros, porque comprados sois por precio, dice la santa palabra en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Note esta gema de la inspiración. Dios requiere el homenaje de un alma santificada que, por el ejercicio de la fe que obra por medio del amor, se haya preparado para servirle. Sostiene ante nosotros el más alto ideal, el de la perfección. Nos pide que nos manifestemos absoluta y completamente en favor de Él en este mundo, así como Él está siempre en favor nuestro en la presencia de Dios, en la presencia del Padre Celestial. Que nada te haga desistir de tu empeño por la salvación, por la eternidad. Miren, ni lo material, ni las vicisitudes, ni las pérdidas, ni los afanes de esta vida. Este no es el tiempo de retroceder. No podemos mirar hacia atrás. Tenemos que avanzar. Oportunidad hay para todos. Así que tú puedes también llegar a ser un íntimo del Señor. Lo dice la Santa Palabra allí en Eclesiastés. Miren, me volví y vi debajo del sol que ni es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Pero mire lo que dice allí, sino que tiempo y oportunidad hay para todos. Tú y yo tenemos la misma oportunidad delante de Dios. La bendición de Dios para esta iglesia y para nuestros amigos durante esta semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y que ponga sobre ti paz. Amén. Sábados de Esperanza.